Alegría y paz, hermanos y hermanas. Hoy, 11 de abril de este año 2025, Viernes de Dolores. Este viernes es como una antesala a la Semana Mayor. Hoy es un día especial de penitencia, donde meditamos los dolores de la Virgen María. El dolor que sintió ella por la profecía de Simeón de que una espada iba a traspasarle el alma por el sufrimiento de su hijo. La huida a Egipto, lo que significa emigrar a un país lejano. El niño cuando se pierde en el templo a los 12 años, como cualquier madre que un adolescente de 12 años se extravía. Cuánto dolor cuando un joven adolescente se nos va de la casa y no está ya con la tutela de su papá y su mamá, sino bajo la sombra de muerte. El dolor de cuando Jesús se encuentra a su madre, cuando van en el Vía Crucis, cuando van en el momento del camino del Gólgota. También el dolor de la misma crucifixión, cuando a Jesús lo bajan de la cruz y es recibido por su madre. Y por último, cuando es colocado en el sepulcro, el vacío que deja la partida de un ser querido. En estos días hemos sentido fuertemente la tragedia que sucedió en una discoteca en la capital dominicana, que nos ha dolido mucho y todavía sigue siendo un gran dolor para nuestro pueblo. Toda nuestra solidaridad para las familias de las víctimas que murieron aplastadas por el derrumbe de ese edificio. Nos solidarizamos con el dolor de tantas madres que pierden sus hijos, por el dolor de tantas personas que pierden sus seres queridos. La liturgia de hoy, el Salmo 17, en el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Ojalá nosotros poder en este día orar con el Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Que Él sea para nosotros esa fuerza que nos impulsa a seguir hacia adelante. Hoy es día de San Estanislao, obispo y mártir. La historia recuerda al rey Boleslao II de Polonia por sus victorias militares que consolidaron su joven estado y lo ampliaron por la valorización de las tierras que él promovió con una nueva organización territorial y por las reformas jurídicas y económicas. Pero el primer historiador polaco, Vicente Kalube, de este rey recuerda también las graves injusticias y la conducta privada y moral. Pero en su camino, Boleslao se encontró con un severo censor, como Juan Bautista respecto de Herodes. El valiente obispo de Cracovia, Estanislao, levantó la voz amonestando al poderoso soberano sobre el deber de respetar los derechos ajenos. Estanislao nació en Szczepanowski, Polonia, hacia el año 1030. De padres más bien pobres, hizo sus primeros estudios con los benedictinos de Cracovia y después lo perfeccionó en Bélgica y en París. Cuando regresó a la patria, se distinguió por su celo y por sus benéficas iniciativas que realizó con caridad y inteligencia. Muerto el obispo de Cracovia, el Papa Alejandro II lo nombró su sucesor. Su nombramiento fue promovido no solo por el pueblo y el clero, sino también por el mismo rey Boleslao II, que en los primeros años colaboró en la obra de evangelización en toda la región y en la formación del clero local, secular, que poco a poco debería ocupar el puesto de los monjes benedictinos en la administración de la iglesia polaca. La buena armonía entre el obispo y el soberano duró hasta cuando el valiente Estanislao tuvo que anteponer sus deberes de pastor a la tolerancia para con las faltas del amigo,
pues la reprochable conducta del soberano podía fomentar las malas costumbres de los súbditos. En efecto, las crónicas del tiempo narran que el rey se enamoró de la bella Cristina, esposa de Miecislao, y sin pensarlo dos veces la hizo raptar, con grave escándalo para todo el país. Lo amenazó con la excomunión y después lo excomulgó. Entonces el rey Boleslao se enfureció y ordenó asesinar al obispo Estanislao en Cracovia, en la iglesia de Santa Matilde, durante la celebración de la misa. Parece que el horrible asesinato en la catedral lo cometió el mismo soberano después que los guardias se vieron obligados a retirarse por una fuerza misteriosa. Desde el mismo día de su martirio, los polacos comenzaron a venerarlo. San Estanislao fue canonizado el 17 de agosto del año 1253 en la Basílica de San Francisco de Asís, y desde entonces se difundió su culto en toda Europa y en América. Que el Señor siga suscitando hombres santos como el obispo San Estanislao, mártir, alegría y paz.